Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en nuestra transmisión en vivo y este mensaje que hemos estado compartiendo sobre el altar de Elías. Les saluda su pastor Luis del Mercado de Mahanaim Las Cruces de Ministerio Ebenezer. Esta tarde vamos a continuar, hermanos, hablando un poquito sobre el altar de Elías. Vamos a continuar hablando sobre eh, estas 12 palabras en hebreo que significan familia. Si tomamos unos momentos esta tarde para hablar sobre los primeros dos temas que estuvimos tocando, que eran las primeras tres palabras que compartíamos sobre estas palabras hebreas que significan familia. Y las hacíamos en comparación a las tribus de Judá, perdón, a las tribus de Israel, los hijos de Jacob, ¿verdad? Eran las 12 piedras que se restauraron en el altar del Señor que levantó Elías, que restauró Elías. Eh, Rápidamente, hermanos, habíamos cubierto el tema sobre este altar. Y si me puede acompañar, le agradecería recordar solamente que estuvimos hablando, por ejemplo, de la ubicación del monte Carmelo, o perdón, el altar en el monte Carmelo. ¿Dónde se encontraba el altar de Elías? El altar de Elías o el altar del Señor que restauró Elías se encontraba en el monte Carmelo. Es importante notar eso, ¿verdad? Porque el monte Carmelo tenía diferentes significados. Uno de los significados era fértil, campo, fructuoso, jardín. Estos eran algunos de los significados sobre el monte Carmelo. Entonces, habíamos hablado de cómo la ubicación de este altar era el monte Carmelo. Y vimos ahí varias cosas, hermanos, sobre hablar de tener una familia fértil, un lugar donde se pueda plantar una semilla de gozo y va a dar gozo en ese lugar, ¿verdad? Es una familia, un hogar fértil a todo tiempo. Eso lo estuvimos hablando. Después también estuvimos hablando sobre la familia en hebreo. Mire, me gustaría recordarle los nombres de estas 12 palabras. La primera es Elef. Esa la estuvimos comparando un poco con Benjamín. La palabra Bajit, hablamos de Rubén. Taf, de Simeón. Y hoy vamos a tocar la palabra Yacaz, que vamos a significar un poquito, vamos a una similitud con Leví y Motza, con Judá. Me llama la atención, hermano, estas 12 palabras que son las que vamos a estar cubriendo en este tema, en esta serie de enseñanzas sobre el altar de Elías, restaurando el altar de Elías, ¿verdad? Entonces, me gustaría rapiditamente hablar o recordarles, ¿verdad? La palabra Elev es una palabra que habla de familia, una palabra que establece, y esta palabra la vemos porque fue el primer hijo, ¿verdad? O fue la... No, perdón, no fue el primer hijo, fue el hijo que le nació, que cuando nació se le puso Benjamín, pero recuerde que habíamos hablado que no había comenzado como Benjamín, sino había comenzado como Benoni. Y había comenzado como Benoni y estuvimos hablando que en los hogares, en las familias, cuando hay un comienzo, no significa siempre que así es como va a terminar. No significa que el hogar o como comenzó la familia, así es como va a terminar. No es lo que significa, sino cuando hacemos una restauración familiar, podemos ver que podemos tener un tipo de comienzo un poquito diferente, un poquito difícil. Que no siempre los matrimonios o los hogares comienzan correctamente, sino hay una forma incorrecta que posiblemente haya comenzado un matrimonio, una familia, un hijo, ¿verdad? Pero no quiere decir que ese va a ser el final. Esa es la palabra Elef que ya nos ha hablado, ¿verdad? La palabra Elef, que uno de los significados era familia. Hablamos de Benjamín, ¿verdad? Como Benjamín, la palabra cuando el Señor, cuando su padre lo bendice, le dice: Benjamín es lobo rapaz, de mañana devora la presa y de tarde reparte sus despojos. Como comienza de una forma y termina de otra forma, ¿verdad? Después hablamos de Rubén con la palabra Bajit.
La palabra Bajit habla de casa, familia. Se recuerda bien, ese era el primer hijo que le nace a Jacob. Lo tiene con su mujer Lea. Tiene su primer hijo. Y dice que cuando le puso, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Entonces formaban un hogar. Lea tenía el pensamiento que cuando el hijo llegaba a casa o el hijo le nacía, se había formado un hogar. Entonces hablábamos un poquito de la estructura familiar y hablamos un poco también de cómo debemos de tener cuidado en esta estructura familiar, porque si no corregimos la estructura y no la establecimos bien, no restauramos el altar del Señor, que ese sería el altar de Elías, ¿verdad? En este caso que Elías restauró. En la dinámica de la estructura familiar podemos tener un problema, hermano, porque recuerde que lo que sucedió con Rubén, ¿verdad? Rubén, hijo de Jacob, se metió con la mujer de su padre y al final él pierde la bendición cuando va a bendecir Jacob a sus hijos. A Rubén no lo bendice, de hecho, él iba a recibir la bendición del primogénito, que era una doble porción. Y como nosotros estábamos hablando un poquito en estos temas de cómo nosotros podemos ocasionar que nuestros hijos pierdan la bendición por no corregir. Recuerda que habíamos hablado que Jacob ahí, cuando su hijo hizo este tremendo acto, ¿verdad? Que se metió con la mujer de Jacob, después de que había muerto Raquel, no lo corrigió, sino ya cuando va a repartir la bendición, es cuando hay un problema ahí y le dice, sabes que no vas a recibir la bendición, ¿verdad? Parafraseando la palabra, Rubén no recibe la bendición de parte de Jacob, de Israel. Y era la bendición del primogénito. Entonces, hablando un poquito de la dinámica familiar, debemos de tener mucho cuidado, hermano, de esta estructura familiar y de tener en mente siempre, hermano, la estructura familiar, ¿verdad? Pero no vamos a detenernos ahí porque estuvimos hablando sobre esa palabra. Luego estuvimos hablando de la palabra taf. Si recuerda la palabra taf, se la acreditamos a Simeón. La palabra Tav se la habíamos acreditado a Simeón. Y la palabra Tav significa brincar, familia o pequeño. Hablábamos de pequeño. Una de las cosas que hablamos sobre Simeón, porque hablamos de pequeño, hermano, no necesariamente de edad. Claro, la palabra se puede, se puede ver en esa forma, un pequeño, un pequeñito, un pequeñuelo. Pero también hablábamos de madurez, de cómo nosotros respondemos a las situaciones familiares. Recuerde cómo habíamos hablado de aquí de Simeón, cómo respondió Simeón, ¿verdad? Cuando sucedió lo de Dina. Vimos que a Dina le habían hecho una violación. Y dice la palabra que Simeón y uno de sus hermanos, ¿verdad? Simeón y Leví, hermanos de Dina, fueron y tomaron las espadas. Y ellos fueron los que tomaron la venganza en sus propias manos. Y hablarnos de cómo respondemos nosotros a los problemas. Cómo nosotros damos una respuesta a los problemas hablando, por ejemplo, y pusimos un ejemplo, ¿verdad? Cómo nosotros estamos respondiendo ahorita en este momento a esta crisis, esta pandemia que nos está sucediendo, cómo como familia respondes, porque eso habla mucho de tu madurez, cómo nos estamos quejando a todo momento, ¿verdad? De las autoridades, del gobierno, de esta situación, nos quejamos muchísimo, pero eso habla de cómo nosotros estamos o en qué nivel de madurez tenemos. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cómo nosotros respondemos, porque, hermano, perdóneme, pero como usted responde, es como van a responder sus hijos, ellos van a aprender. Muchas veces, hermano, los hijos, y la mayoría de las veces ellos solamente están escuchando y imitan lo que uno habla, ¿verdad? Me platicaba mi esposa, ella trabaja un poquito con los niños de primaria. Ella hablaba de cómo los niños muchas veces le echaban al presidente o a las autoridades, porque es lo que escuchaban de los padres.
sin conocer nada de política, o sea, sin conocer en verdad de lo que se está hablando en esos casos de política. Ellos respondían de una forma. ¿Por qué? Porque así estaban respondiendo en el hogar. Cuidemos, hermano, cómo respondemos nosotros en el hogar. Esa es una de las cosas que tenemos que restaurar en el tabernáculo, ¿verdad? En el altar al Señor, en el altar familiar. ¿Cómo respondemos como familia a las crisis? ¿Cómo vas a responder si llega un problema a tu casa? ¿Cómo vas a responder si en verdad llega una enfermedad tremenda, grande a nuestro hogar? Que el Señor reprenda al enemigo, ¿verdad? Que no vaya a venir a tocar nada a nuestra morada. Pero si el Señor le placiera y llegara una tempestad grande a nuestra vida, ¿cómo iremos a responder? Tenemos que tener cuidado. Esa es una de las cosas que tenemos que restaurar en el altar al Señor, es cómo nosotros respondemos a las situaciones, cómo nosotros respondemos a estas situaciones. Ahora, acompáñame, hermano, porque la siguiente palabra que vamos a estudiar esta tarde va a ser la palabra Jacaz. Y vamos a tocarle un poquito ahí con la tribu de Leví. Vamos a tocar ahí a la tribu de Leví o a Leví un poco para estudiar eso. Y la siguiente va a ser Judá. Ahora, hermano, me gustaría comenzar con Judá, porque Judá nos va a ligar muy bien a lo que vamos a hablar de Leví. Judá nos va a ligar. La palabra Motza nos va a ligar muy bien a lo que vamos a estar hablando de Leví. Ahora, mire, la palabra, perdón, déjeme, le pongo aquí, vamos a hablar la palabra Motza, es esta palabra, que es la palabra descendiente. La palabra Motza en hebreo significa descendiente. Uno de los significados también que podemos hablar un poquito, a ligarlo un poquito, es la palabra desagüe, alcantarilla. Y fíjese que viendo un diccionario llamado Ancient Hebrew, hebreo antiguo, es un diccionario donde habla mucho de las raíces de la palabra. Una de las palabras o uno de los significados, o la raíz de esa palabra, era excremento. Se me hizo muy, muy fuerte y muy interesante para poder estudiar esto, porque vamos a estar hablando, hermanos, sobre Judá. Vamos a estar hablando sobre Judá. Ahora, ¿cómo nombraron a Judá? ¿Verdad? Judá es el quinto hijo de Lea. Génesis 29:35, le leo la palabra, dice: concibió una vez más y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Ok, aquí vemos que Lea primero empezaba a buscar la aprobación de su marido, ¿verdad? Con los primeros 4 hijos. Termina con Leví y el quinto hijo es Judá. Y dice: esta vez alabaré al Señor, así que puso por nombre Judá, que uno de los significados de Judá es alabanza. Pero esta palabra que habla de familia, que era la palabra Motza, habla de descendencia. Y algo que me recuerdo, hermano, algo que estudiando esto, algo en lo que lo podemos ligar, es Judá tenía un problema. Hubo una situación ahí sobre la descendencia de Judá. No sé si usted se acuerda ahí leyendo la palabra, ¿verdad? En Génesis capítulo 38, Judá tiene 3 hijos. Y tiene 3 hijos. El primero le consigue su mujer, y la mujer es Tamar. Si usted ha leído ahí Génesis capítulo 38, empieza desde el principio, versículo 1 en adelante, y le va a dar la historia cómo este hijo, hermano, el hijo de Judá, hacía las cosas malas, hombre, era un hombre malo. Y el Señor no le agradó, hermano, y el Señor le quitó la vida. Entonces, vemos que Judá tenía su primer hijo y le quita la vida al Señor. El segundo hijo que tenía, tuvo 3. El segundo, bueno, en esa descendencia con esa mujer, tuvo 3. El segundo hijo
llegó y le dijo al hijo, ¿sabes qué? Mira, cumple con tu trabajo como cuñado, llégate a Tamar y dale descendencia. Otra vez hablando de la palabra descendencia. Dale descendencia. Acuéstate con ella, dale hijos. Y este hijo sabía que al meterse él con ella no iba a ser descendencia de él. Entonces dice la palabra que él no quería, entonces él tiraba su semilla en tierra. Y eso no le agradó al Señor porque no cumplió con el trabajo que tenía que cumplir como cuñado. Y el Señor también se lleva a ese hijo. Pero entonces la palabra nos dice que Judá tenía un tercer hijo, y cuando ve que sucedió esto con los primeros dos, no le quiere dar el tercer hijo a Tamar. Le dice, no, espérate para que crezca. Vete a la casa, regrésate a la casa de tu padre. Esta mujer se regresa a la casa de su padre y me llama la atención, hermano, porque al regresarse ella a la casa de su padre, ya está viuda, ¿verdad? Y después regresa a Judá, está en otro lado, y usted va leyendo la historia, hermano. Después se llega a topar con Tamar, porque le avisan que viene Judá. Se llega a topar con Judá al lado del camino, a un lado del camino, ¿verdad? Y esta mujer, usted lee ahí la palabra, esta mujer se vistió de prostituta. Judá llega y se mete con ella y le dice, ¿sabes qué? Te voy a pagar, ¿qué quieres que te pague? Le dice, dame por favor un iPhone 11, un iPad, no, perdóneme, no le pidió eso, pero le había pedido, hermano, que le dieron un pago, y este hombre le dijo, está bien, pero ella le dijo, déjame algo para asegurarme que tú vas a regresar, que me lo vas a dar. Y estoy parafraseando la palabra, ¿verdad? Pero este hombre le deja 3 prendas. Uno de ellos es el sello, el báculo y el cinto. Le deja estas 3 prendas. Me llama la atención, hermano, porque después él se va. Manda a su criado, a un representante, le dice, ve, busca a esta mujer, busca a esta ramera, págale. Pero ella ya no estaba ahí. Entonces dice, bueno, que se quede con las... Cuando regresan le dicen, ya no está. Dice, bueno, está bien que se quede con las cosas. No vaya a ser que se burle de nosotros, o sea, nos burla de ella, ¿verdad? Entonces, vemos que Judá se había metido, él pensando que se había metido con una ramera, pero en verdad era Tamar. Mire, de hecho, le pongo este versículo aquí para que lo vaya viendo. Génesis 38, 18, y se respondió, ¿qué prenda tengo que darte? Y ella dijo, tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Es decir, ella quedó embarazada de él. Fíjese qué tremendo, ella quedó embarazada de él, hablando de descendencia. Tamar, la mujer que el primer hombre no le pudo dar descendencia, era malo. El segundo hijo de Judá no quiso, tiraba la semilla en suelo. No le quiso dar el hijo o la descendencia. Y el tercero, Judá, dijo, no, este no, porque es muy pequeño, ¿verdad? Aún no. Pero resulta que Judá se mete con Tamar y dice que quedó encinta, hermano, que quedó embarazada. Fíjese qué tremendo, hermano, porque estamos hablando de esta palabra, ¿verdad? La palabra que habíamos tocado primero, que es motza. Qué tremendo, porque esta palabra habla de descendencia. Cómo tenían un problema de descendencia. Híjole, hermano, qué tremendo, porque mirando esto, a Judá le llega a los oídos, ¿sabes qué? Mira, Tamar está embarazada. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos con ella? Y dice, mátenla, sáquenla y mátenla. Básicamente, parafraseando, vamos a deshacernos de ella. Entonces, cuando van a hacer eso, ella manda a decir, mira, está bien, pero yo quedé encinta del dueño de esas cosas. De estos 3, ¿verdad? Que era el báculo, el sello y el cordón. Yo, del hombre de estas 3 cosas, es de quien yo estoy embarazada. Entonces él se da cuenta y dice, no, ciertamente esa mujer es mejor que yo, o es más buena que yo. Y dice la palabra que ella tiene ya después ahí unos gemelitos. 2 hijos gemelos, ¿verdad? Hijos de Judá, descendencia de Judá.
Pero me llama la atención, hermano, porque estamos hablando de descendencia y cómo, híjole, qué tremendo. Aquí Judá no corrigió el problema de sus hijos de la descendencia. Fíjese qué tremendo. El primer hijo era malo y muere. Ahora, el segundo hijo, Judá le da una orden, le dice, ¿sabes qué? Métete con la mujer, con tu cuñada, dale descendencia como es tu deber de cuñado. Pero lo tremendo es de que este hombre tampoco lo hace. Y en lugar de corregirlo, ¿verdad? Él permite que esto continúe y al Señor le desagrada y toma la vida. Y en lugar de ir con su tercer hijo y decirle, mira, ¿sabes qué? Te vas a meter con Tamar, lo esconde en lugar de corregir los errores. O sea, tapa la descendencia, vamos a decirlo así, hombre, tapa el pecado de su descendencia, porque eran 3 hijos de él, le da su descendencia. Tapa este problema. Cuando yo miraba eso, hermano, y la palabra descendencia, me llamaba la atención Judá, porque ¿no será que nuestra descendencia está actuando equivocadamente? Y nosotros no los estamos corrigiendo, no estamos levantando una descendencia a los ojos de Jehová, o que le agrade en los ojos del Señor. Y estamos mejor escondiendo ese problema. Fíjese qué tremendo, hermano, porque uno de los significados, ¿verdad? Era desagüe. De esa palabra era, de la palabra moza, era desagüe. Alcantarilla, salida, letrina. O sea, donde salía lo sucio. Ancient Hebrew o hebreo antiguo hablaba, decía que era la palabra excremento, donde salía la suciedad. Que nuestra descendencia, levantando el altar del Señor, un altar familiar, el altar de Elías, reparando estas 12 piedras, una de las cosas que tenemos que quitar es la suciedad de nuestra familia, de nuestra descendencia. Quitar lo que en verdad está afectando a nuestra familia. Quitar lo que está afectando a nuestra descendencia. Tengamos mucho cuidado, hermano, con lo que puede venir a nuestra vida, hermano, a nuestra descendencia. Fíjate, cuando yo miraba esto, yo platicaba con mi esposa de este tema, y platicaba con la pastora y me llamaba la atención. Le decíamos, mira, nos ponemos ahí a platicar. Pues uno que tuvo un problema, por ejemplo, fue Elí. Elí no corrigió la descendencia. Hubo un problema ahí grande. Otro ejemplo, hermano, que la descendencia pagó, era el rey Ezequías. O sea, este rey le agregaron 15 años más. Hace lo equivocado delante del Señor, lo que no le agrada delante del Señor. El Señor dice, ¿sabes qué? Tus hijos van a pagar el problema, la descendencia tuya va a ser cautiva en Babilonia. Y él dice, está bien, me parece bien el plan, con que no sean mis días. Me parece bien. Con que yo no tenga que lidiar con el problema. Me parece bien. El Señor nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Voy a corregir a tus hijos. Bueno, Señor, con que lo corrijas tú, yo ya me cansé de tratar con él. Cuidado, hermano, porque es nuestra descendencia, es nuestro deber cuidar, corregir, amar y proteger a nuestra descendencia. Eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Fíjese qué tremendo. Judá, al esconder al tercer hijo, ¿verdad? O llevárselo a decir, no, es que él está pequeño. Él vino y pagó el deber a Tamar sin que él se diera cuenta. ¿No será, hermano, que muchas veces, hermano, los padres están pagando lo que los hijos tenían que haber pagado? Dar la descendencia correcta, porque era el trabajo del hermano, no el padre, era el trabajo del hermano, darle la descendencia a Tamar. Fíjate qué tremendo. Viendo esto, por ejemplo, hablamos ya de hijos bien inmaduros, ya grandes, hermano, hombres que deben de ser hombres hechos y derechos, ya grandes de edad, muchachas, ya mujeres que deben de ser responsables, y los vemos a una edad tan irresponsables que no hacen su deber correcto. Y me llama la atención, hermano, porque cuando ya empiezas a ponerle lupa a ese problemita, te das cuenta que todo lo hace el padre y la madre todavía. El muchacho tiene 30, 40 años y la mamá todavía anda pagando las cosas que él tiene que pagar. La muchachita tiene 35, 30 años y no es responsable. Y decimos, bueno, ¿por qué no es responsable?
Pues el problema es de que no corriges la descendencia y tú andas pagando como Judá pagó la descendencia del deber del tercer hijo, que era a llegarse, bueno, era el segundo, pero murió y el tercero tenía que haberle dado la descendencia a Tamar. Y Judá llegó pagando por ese problema. ¿Por qué? Porque no corrigió la descendencia. ¿No será, hermano, que en el altar familiar lo que el Señor nos está diciendo es corrijamos nuestra descendencia y que nuestra descendencia se haga responsable por lo que tiene que hacer, por lo que ellos tienen que, por lo que ellos han hecho, perdón? No siempre, hermano, son nuestros hijos pequeñitos. No siempre es tu bebé. Yo sé que tú lo ves como tu bebé, pero tu bebé ya tiene 35 años. Tu bebé ya tiene bebés. Y tú todavía lo ves como tu bebé y andas corrigiendo los problemas que él o ella tuvo que haber corregido. Llega, mira mamá, papá, por irresponsable me paró la policía, me dieron una infracción. Ay, mi hijo, pues hay que pagar. Y te dice, no, es que no tengo, pues yo creo que me van a tener que llevar a la cárcel. No, ¿cómo te van a llevar, mi hijo? Mira, ahí está, yo pago. Mira, mamá, me van a desconectar el agua, la luz, yo no sé, me van a desconectar un servicio de mi casa porque no he trabajado. ¿Por qué no has trabajado, mijo? Ay, es que hace mucho calor afuera. ¿Y sabe el problema? La mamá y el papá sacan de su bolsillo en vez de permitirles que aprendan la lección. Que aprendamos la lección y corregimos el problema de nuestra descendencia. Fíjate que esta palabra que habla de familia, habla de descendencia. Yo cuando miraba eso de aquí, ¿por qué quise empezar con Judá? Ahorita vamos a hablar de Leví porque me llamaba la atención la descendencia de Judá y luego vamos a ver un poquito de Leví. Me llamaba esto la atención, hermano, porque tenemos que tener mucho cuidado. Como padres de familia, tenemos que tener cuidado con esto. Nuestra descendencia debe recibir una bendición de parte de nosotros. Pero muchas veces, al corregir lo que a ellos les tocaba, les estamos haciendo un gran mal. Un gran mal. Judá escondió a su tercer hijo. Dijo, no, está muy pequeño. Lo escondió. ¿Y qué es lo que sucedió? Que Judá vino pagando descendencia. Fíjate, y tuvo gemelitos la mujer Tamar de parte de Judá. Eso lo podemos ver un poquito ya después de hablar un poquito de esa situación familiar. Pero me llama la atención porque si estamos levantando el altar al Señor, el altar que levantó Elías llevaba 12 piedras. Y una de esas piedras, hablando de la palabra familia, es descendencia. Y nos debemos detenerlos un poquito y ver qué es lo que está haciendo nuestra descendencia. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Que a lo mejor lo están haciendo equivocadamente. ¿Será que les permites que levanten fuego extraño? ¿Será que les permites, hermano, no tener temor al Señor? ¿Cómo es posible, hermano, que vamos a una oficina de gobierno, vamos a una oficina de un doctor y donde vayamos, ¿verdad? Algún tipo de oficina privada. Y rápidamente, hey, le dice uno a los niños, ¿te comportas bien? ¿Te quedas sentadito? Por favor, haz esto, el otro. Y está bien, el niño hace caso. Pero en la casa del Señor no les mostramos la reverencia ante la presencia del Señor. Dejamos que hagan lo que ellos quieran dentro de la presencia del Señor. Es que es la casa de Dios. Es que es un niño, no puede poner atención una hora a la prédica, 1 hora y media. Es que el pastor predica muy aburrido. Empezamos a poner tantas excusas por excusar a nuestra descendencia que les estamos haciendo un error. Les estamos haciendo un mal. Estamos corrigiendo lo que no tenía que haber sido corregido. O perdón, no estamos corrigiendo lo que tenía que haber sido corregido. Enseñarle que en la casa del Señor debe haber reverencia. Enseñarle que en la casa del Señor no se anda de cierta forma, no se habla de cierta forma. Enseñarle y tener la reverencia del Señor. Fíjate, esta palabra que hablamos de familia, la palabra moza, descendiente, alcantarilla, desagüe, y aún una palabra a raíz más fuerte, excremento. Sacar todo eso de nuestra descendencia es importantísimo.
importantísimo, hermano. Mira, quiero que veamos ahora la siguiente palabra. Todavía tenemos tiempo. La palabra yacaz. La palabra yacaz, si me acompañas ahí, es la palabra, esta la vamos a ligar un poquito a Leví. Veamos aquí, es una lista de genealogía. Vamos a hablar un poquito de genealogía. En Ancient Hebrew o diccionario de hebreo antiguo, habla de soporte o refugio. Perdón, refugio en forma de hogar. Mira qué importante esto, hermano, porque vamos a ver aquí rapidito, o vamos a tomarnos un poquito de ese tiempo con Leví, cómo habla de la genealogía. Cuando yo estaba estudiando esto, me llamaba la atención, hermano, este tema, porque hablando aquí de la genealogía es bien importante en la palabra, ¿verdad? Hablamos de la descendencia, de dónde viene Jesús, de dónde viene David, o sea, por ejemplo, Jesús, descendiente de David, ¿verdad? Por eso a Jesús le gritaban, hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos ahí la genealogía, quién dio a luz, de dónde nacieron, de dónde venían. Pero algo que me llamaba la atención, hermano, era Leví. La palabra en Génesis 29:34, la forma o la razón que le ponen Leví es porque dice la palabra, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí porque le he dado 3 hijos. Así que le puso por nombre Leví. Una de las cosas que vemos aquí es que dijo, mi marido se apegará a mí. Se apegará a mí. Si vimos ahí un poquito, esta palabra habla de soporte y de refugio. Es decir, un soporte familiar, refugio en forma de hogar, ¿verdad? En el Ancient Hebrew, hebreo antiguo, soporte o refugio. Entonces la mujer aquí Lea dice, voy a tener un hijo y esta vez, dice, ahora esta vez mi marido se apegará a mí porque le he dado 3 hijos. O sea, mi marido ahora sí se va a apoyar en mí. Ahora sí se va a juntar conmigo. Entonces hablábamos ahí un poquito de esta palabra, ¿verdad? Hablando, pero uno de los significados principales era genealogía. Entonces me llama la atención, hermano, porque Leví es importante. Mire, me gustaría que viera este versículo conmigo. Versículo en Deuteronomio. Acompáñeme ahí. Deuteronomio 29:10. Dice la palabra, por tanto, Leví no tiene porción o herencia con sus hermanos. El Señor es su herencia, así como el Señor tu Dios le habló. Ok. Aquí la palabra me está diciendo que Leví no iba a recibir herencia como sus hermanos, o una porción como sus hermanos. Sino aquí la palabra nos está diciendo que Jehová mismo era la descendencia de Leví. Era la herencia, de Leví. Era la porción que a ellos le tocaba. Ok. Hablando de genealogía, podemos muchas veces tomarnos un momento para ver de dónde venimos. Puedes hacer la lista, ¿verdad? ¿Quién es tu abuelo, tu bisabuelo, tu tarabuelo? Regresar varios años y decir, yo vengo de Sudamérica, viendo mi genealogía, soy español, soy italiano, tengo sangre tal, ¿verdad? Una genealogía que tú sacas aquí. Y en verdad la genealogía me llama la atención, hermano, porque no solamente hablaba de dónde venías, sino, mira, quiero que veas aquí, no hablaba solamente de dónde venías, sino qué es lo que te iba a pertenecer. Fíjate, por tanto, Leví no tiene porción o herencia con sus hermanos. El Señor es su herencia. Entonces, aquí viendo esto, hermano, fíjate que nos habla un poquito de la herencia, ¿verdad? De la genealogía y lo que vas a heredar por recibir esa genealogía, por venir de esa parte. Me llama la atención porque, fíjate que como hispanos, muchas veces, yo he escuchado muchas veces a personas decir, ¿verdad? No, es que yo soy López, yo soy Ruiz,
soy de los Ruices, mi familia es García, mi familia es González, soy de los Reyes. Y tienen una forma de hablar, esta es mi genealogía, yo vengo con este apellido. Y yo le voy a dejar a mis hijos cierta herencia. Pero me llamaba la atención, hermano, porque Leví, la herencia de Leví, ¿sabes lo que era? Era la presencia del Señor. Qué tremendo. Leví no iba a recibir terrenos, no iba a recibir tierras. Porque como padres es lo que muchas veces nosotros queremos anhelar, hermano. Queremos anhelar dejarle a nuestros hijos una buena herencia. Queremos dejarle a nuestros hijos tierras, casas, carros, buen dinero en el banco, una buena educación. Queremos dejarles tantas cosas que se nos olvida que en la genealogía lo más importante es la herencia que le dejamos en Jehová. Fíjate qué tremendo, hermano, al restaurar el altar de Jehová, que es el altar que restauró Elías, hablando de un altar familiar. Ciertamente les has enseñado a hacer buen negocio, les has enseñado a cómo corre el negocio de la familia, les has enseñado, las madres les enseñan la receta secreta del, no sé, vamos a decirle, la receta secreta del pozole, del menudo. A nadie le quiere decir cómo lo hace, pero a su hija le deja la receta especial, ¿verdad? La receta especial de aquellas galletas que a nadie le quiere decir, le deja la receta especial. Y dice, esta es la herencia que te voy a dejar, mija. Pero detengámonos un momento, hermano. Ahora que estamos en casa, estamos escuchando esta palabra ahí en casa, a lo mejor lo pone en el YouTube, lo pone en su celular, en Facebook, en el televisor. Esa es una de las razones que lo estamos subiendo en YouTube, hermano, porque la mayoría de las televisiones hoy en día son televisiones smart que puede poner el YouTube ahí en la pantalla con bocinas grandes para que como familia podamos sentarnos y analizar como familia. Decir, ¿qué te he dejado? ¿Qué te he enseñado? ¿Verdad? Mire, hermano, perdóneme. Jesús era el carpintero. ¿Por qué? Porque su padre en lo natural fue carpintero. Conocía el oficio. Pero, quiero que note algo. Sus hijos, sus discípulos, no eran carpinteros. Unos eran doctores, unos eran pescadores. Tenían otro oficio, pero les dejó la herencia, que era la presencia. Fíjese qué tremendo, hermano, poniendo a Jesús como un gran, o el ejemplo mayor, el mejor ejemplo. O sea, él por descendencia, por genealogía, venía de un carpintero. Pero él no les enseña a sus hijos espirituales ser carpinteros, sino él les enseña a orar, les enseña a perdonar, les enseña, mire, qué tremendo, hermano. Ahorita como familia debemos de notar esto. Estamos enseñándole a nuestros hijos cómo leer la palabra. Le estamos enseñando a nuestros... Eso es algo que a mí en lo personal me ha estado hablando el Señor. Ahora, claro, todos tenemos nuestras faltas, ¿verdad? Dice usted, bueno, no lo he comenzado. Bueno, es un buen tiempo de comenzarlo. Es un buen tiempo de comenzar a decir, mira, mijo, mira, mija, ven, siéntate un momentito conmigo. Vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios. Vamos a hablar de cómo se alaba. Vamos a hablar de cómo se adora. Toda esta semana vamos a hablar de cómo se debe de adorar. La próxima semana vamos a hablar qué significa la ofrenda. Aunque estás pequeño, tienes que aprender lo que significa la ofrenda. O sea, hay tantas cosas que podemos hablar, hermano, como familia. Fíjese qué tremendo que cuando nosotros estamos haciendo esto, hermano, no nomás afectamos a nuestros hijos, sino bendecimos a nuestra descendencia. Mira, quiero enseñarte un versículo que me llamaba mucho la atención. Si me puedes acompañar ahí, a Hebreos, capítulo 7, versículo 9. Se me hace que esta es la Reina Valera contemporánea. Dice, y hasta podría decirse que Leví, que ahora recibe los diezmos, en aquel tiempo los pagó
por medio de Abraham. Ahora, detente un momentito a pensar esto. Momentito. Leví no era hijo de Abraham. Abraham tuvo un hijo, a Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Y Jacob tuvo a Leví. Fíjate qué tremendo. Leví, ahora el sacerdocio levítico, Aarón, su descendencia. Ya cuando ellos recibían parte de esos diezmos, fíjate, dice, y hasta podría decirse que Leví, que ahora recibe los diezmos, hablando, aquella descendencia que está recibiendo la bendición, la razón que la está recibiendo es porque en aquel tiempo las pagó por medio de Abraham. Estando en los lomos, hay una versión que dice, Leví diezmó estando en los lomos de Abraham. Qué tremendo, hermano, que cuando tú y yo empezamos a levantar este altar correctamente y a corregir nuestra familia y empezar a alabar y adorar, a diezmar, a ofrendar, todo esto no nomás te afecta a ti, le afecta a tu hijo, a tu nieto, a tu bisnieto, a tu tataranieto. Qué tremendo, hermano, que dejáramos un legado de esa forma. Dejáramos un legado, hermano, que el legado fuese ¿cuál es la genealogía de tu familia? Ah, que mi papá fue pastor, mi abuelo fue pastor, mi bisabuelo fue pastor, mi tatarabuelo era apóstol. Fíjese qué tremendo. Qué genealogía. Pero ahora tenemos que notar esto, porque ahora la genealogía, si nos detenemos a ver un poquito aquí la descendencia, hablando otra vez de descendencia, ¿verdad? Como Judá hablando de esto, hablando de Leví. ¿Qué fue tu abuelo? ¿Qué fue tu padre? Ah, mi padre fue un borracho. ¿Y tu abuelo? También. ¿Y tu bisabuelo? Él también murió del alcohol. Y empezamos a ver esto. Empezamos a ver todo esto, ¿verdad? Hermano, no es por nada que la ciencia ya está alcanzando y entendiendo esto. Cuando vas al doctor te preguntan, ¿tu padre o tu madre tenía diabetes? Sí. ¿Tu abuelo, tu abuela también? Sí. Entonces van a voltear y van a decir, ¿sabes qué? Empezaste a tomar estas pastillas porque es muy probable que llegue a tu vida. Porque empiezan a ver la descendencia, la genealogía que vienen en tus genes. Pero levantando y restaurando el altar del Señor esta tarde. Levantando y restaurando este altar de Elías. Con esas 12 piedras vamos a restaurar la genealogía y hacer que nuestra descendencia alabe al Señor. Le agradezco, hermano, por acompañarme esta tarde. Espero que este mensaje, hermano, este pensamiento, esta palabra, haya llenado tu vida, que te haya puesto a pensar como lo ha hecho a mí, como me ha puesto a meditar a mí en la palabra. Me he puesto a ver cómo la palabra me está tratando, me está enseñando cómo debo de forjar a mi familia, a mi descendencia. Ahora no te estoy diciendo que de un día al otro tu familia va a cambiar. Lo que te estoy diciendo es que vamos a ir restaurando piedra por piedra hasta que podamos tener un hogar completamente al agrado de los ojos del Señor. Te invito, hermano, a que nos sigas, hermano, en nuestras redes sociales. Síguenos en nuestro Facebook, hermano, Ebenecer Las Cruces NM Nuevo México. Somos de Ministerios de Ebenecer. De Ministerios de Ebenecer, estamos en Las Cruces, Nuevo México. Síguenos en nuestra plataforma de YouTube. Suscríbete a Ebenecer Las Cruces, buscas ahí rapiditamente Ebenecer Las Cruces, ahí aparecemos, suscríbete para que puedas recibir los mensajes cuando los vayamos agregando a estas plataformas digitales, ¿verdad? Especialmente con este problemita que estamos teniendo, este problema grande, ¿verdad? De la pandemia y cómo estamos siendo restringidos a nuestros hogares. Pero aún ahí el Señor nos va a bendecir. Te pido, hermano, que tomes un momento esta tarde para platicar con tu familia. Platicar y decir, mira, mi hijo o mi hija, esto lo he estado yo corrigiendo, pero no debo haberlo corregido. Tú te vas a hacer cargo y cambia esa descendencia equivocada a una genealogía buena, que podamos decir, lo mejor no te voy a dar esto, pero te voy a enseñar a orar. A lo mejor yo pagaba todas tus deudas porque nunca traías, pero el problema es que nunca te he enseñado a diezmar. Y eso va a reprender al devorador en tu vida. Entonces le enseñas a diezmar y ofrendar. Eso reprende al devorador de su vida y quitamos esa herencia, quitamos esa descendencia equivocada y ponemos una buena herencia. Hermano, espero que esta palabra te haya bendecido.
Que el Señor ahí en tu casa bendiga tu hogar, bendiga a tus seres queridos. Te mando un saludo, hermano, de parte de la familia pastoral. Les extrañamos. Espero que nos podamos ver pronto ahí en la casa del Señor, ahí en Las Cruces, Nuevo México, en Iglesia de Cristo Mahanaim. Dios me los bendiga a cada uno. Espero que esta palabra te haya bendecido, hermano, que haya sido de bendición para tu vida. Déjame orar por ti. Permíteme orar un momentito, una oración para bendecir tu vida. Señor Padre, te damos gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que esta tarde, Señor Padre, se pudo pudo escuchar esa transmisión, Señor, a través de estas plataformas, esta bendición de plataformas digitales, Señor Padre. Pero ahora, Señor Padre, te pido que tu bendición caiga sobre cada hogar, Señor. Que tú bendigas cada familia, Señor Padre, representada, Señor, en esta que están sintonizando este mensaje. Que, Padre, puedan cambiar esa descendencia, Señor, que a lo mejor a ti no te agrada, Señor Padre. Aquellos errores que estamos cometiendo, Señor Padre, y cambiar la genealogía, Señor, a ser una familia, Padre, que siempre está mostrando que te buscamos. Siempre buscando, Señor, siendo una familia que te agrada. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, sus hijos, Señor Padre. Pon un vallado alrededor de ellos. Guárdalos y protégelos. Te damos gracias, Señor Padre, esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, hermano. Espero que nos podamos ver pronto. Dios les bendiga.